Pero iniciemos entonces con las medidas tributarias. Específicamente en este caso, el Estado lo que ha hecho es decirte, bueno, vamos a expedir esta ley que se llama, se va a numerar la ley 134, donde vamos a extender el periodo de la amnistía fiscal hasta el 30 de junio del 2020. Esta amnistía fiscal a la que yo me refiero fue la que el Estado expidió el año pasado a través de la ley 99 del 2019. En ese momento, el Estado te decía, usted puede pagar los tributos que usted deba, ¿no? Y nosotros te vamos a perdonar los intereses, los recargos y las multas. Pero en ese momento era progresivo, es decir, los primeros meses te perdonaban el 100%, el mes de diciembre el 95%, enero el 90% y febrero el 85%. Entonces la ley 134 sencillamente lo que hace es extender ese periodo de amnistía fiscal hasta el 30 de junio del 2020. ¿Qué hace o en qué consiste la amnistía fiscal? Básicamente lo que hace el Estado es condonarte el 85% de los intereses y los recargos y las multas sobre los tributos morosos, o sea, los tributos que ya debías, las multas por declaraciones tardías o que no hayas presentado, o sea, las omisas, las multas por informes tardíos, como por ejemplo los informes de donaciones recibidas, los informes de precio de transferencia, en fin. Usted puede esas multas o esos intereses y recargos, usted puede pagarlos con un descuento básicamente del 85%. Pero ojo, que esto aplica únicamente a los intereses, recargos y multas que se hayan generado hasta el 30 de junio del 2019. Lo que es condonar no significa que no vas a tener que pagar el impuesto. El impuesto hay que pagarlo, el tributo hay que pagarlo. Lo que te están perdonando, que es lo que significa básicamente la condonación, el Estado a quien debes pagarle ese impuesto te perdona el pago de esos intereses. En este caso te está dando un descuento del 85%. Igualmente también se pueden hacer arreglos de pago, pero tienes que abonar el 25% y puedes igualmente hacerlo a través de la plataforma del e-tax de la DGI. Y por otro lado, tienes hasta el 31 de diciembre de este año para poder pagar toda la deuda que tengas con el Estado. Finalmente, te da la posibilidad de que la declaración jurada de rentas del año 2019 la puedas presentar hasta el 30 de junio de este año, del año 2020. Y pues no te va a generar ningún tipo de multa en ese caso. Otra de las medidas tributarias que tomó el Estado fue la expedición del decreto ejecutivo 251 del 24 de marzo de 2020, donde básicamente te dice que tienes un término de tiempo o un plazo de 120 días para pagar los impuestos que se generen durante ese periodo, durante esos 120 días, a partir del 20 de marzo, ¿no? Por ejemplo, la primera partida del impuesto de inmueble que debiste pagar el 30 de abril, pues sencillamente tienes una prórroga para poder pagar ese impuesto. O sea, en este caso, otra de las medidas tributarias que ha tomado el Estado es diferir el pago de impuestos, prorrogarlos, precisamente para alivianar la carga de las personas o de los ciudadanos en este momento de crisis. Entonces, las declaraciones juradas, como decía hace un momento, que correspondían al año 2019, pueden ser presentadas hasta el 30 de mayo del 2020, ¿no? Por otro lado, los contribuyentes pueden determinar el impuesto estimado. Acuérdense que cuando usted paga, usted declara y va a pagar impuesto, usted tiene que pagar el impuesto sobre la renta más un impuesto estimado que va a ser igual al impuesto que usted pagó, estimado para el otro año, y ese impuesto estimado se divide en 3 partidas que usted tiene que pagar durante el año 2020. Ahí usted puede decirle al Estado, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar un monto no menor al 70%, pero eso corresponde únicamente con las declaraciones que tienen que ver con el periodo fiscal 2019. Continuando con las otras medidas importantes, que para las microempresas se extiende el plazo de la exoneración
del impuesto sobre la renta por un año más, pero solamente es para aquellas empresas que ya estén inscritas en ANPYME. Y para aquellas empresas pues, que vayan a presentar cuentas al Estado, pueden presentarlas sin tener que presentar los pagos y salvos de la DGI y la Caja de Seguro Social. Un tema importante aquí que me gustaría tocar es que este plazo de pago de 120 días no aplica para aquellos asalariados donde el impuesto sobre la renta lo retiene el empleado, el empleador. Donde la empresa retiene ese impuesto, no cabe ese periodo de 120 días. Igualmente, para los ITBMS retenidos a no residentes, ITBMS retenidos por el Estado, ITBMS retenidos por agentes de retención locales y el impuesto de inmueble que retengan los bancos. Estas medidas tributarias no le caben a todo el mundo. Si usted tiene un proceso por evasión fiscal, administrativa o por defraudación fiscal, usted no entra dentro de estas medidas fiscales o tributarias. Entonces, a las medidas de carácter social, una de las medidas que expidió el gobierno recientemente, este mes de mayo, fue el decreto ejecutivo 145 que suspende los procesos de lanzamiento y desalojo de todo tipo de bienes, ¿no? Habitación, uso profesional, comercial, industrial. Por otro lado, hay una extensión de los contratos que vencen durante el periodo que dure la suspensión de lanzamientos y desalojos. Este periodo de lanzamiento y desalojo normalmente debe durar mientras siga estando en vigencia el estado de emergencia nacional que decretó el gobierno a través de la resolución de gabinete 11. Y por otro lado está el congelamiento de los alquileres, las cláusulas de aumento de penalización por terminación unilateral y los intereses por mora. Es decir, los arrendadores no pueden aumentarte el alquiler bajo ninguna circunstancia, ni te pueden penalizar. Se le da a través de este decreto la posibilidad de que las partes puedan dirimir lo relativo a los alquileres que se dejen de pagar. La ley o en este caso el decreto ejecutivo 145, sí establece que las partes pueden llegar a un acuerdo, ¿no? Con relación a esos alquileres que usted no pague durante estos meses, ¿no? Pero ese acuerdo no puede ser mayor a 2 años. Es decir, en primer lugar debe registrarse el acuerdo ante la Dirección General de Arrendamientos del MIBIOT. Y por otro lado, ese acuerdo no puede ser mayor a 2 años. Es decir, lo que usted deje de pagar hoy en día, usted va a tener que pagarlo. Sencillamente, el arrendador y usted van a tener que llegar a un acuerdo sobre eso. ¿Ya? Vas a tener 2 años entonces para tú poder pagar esos arrendamientos que has dejado de pagar durante este tiempo que dure el periodo de emergencia nacional. La otra garantía, digamos, que trae este decreto ejecutivo 145 es que el arrendador no te puede presionar para que tú desalojes la vivienda mediante, por ejemplo, el corte de los servicios de agua, de gas, de electricidad, ni ningún otro. Sencillamente no te puede presionar, porque entonces tú puedes denunciarlo ante el MIBIOT, ante el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y le van a aplicar entonces una serie de sanciones a ese arrendador. Otra de las medidas que tomó el Estado fue la expedición de la ley 152 del 4 de mayo, que está reglamentada por el decreto ejecutivo 291. Y básicamente esto lo que trae a colación es la suspensión del pago del servicio de electricidad, de telefonía fija, telefonía móvil e internet por 4 meses. Entonces, esa deuda que se vaya a generar durante estos 4 meses que usted va a tener esa opción de no pagar, no va a generar interés. Y esa deuda, una vez obviamente termine todo esto, usted va a poder pagar en 3 años. Ojo, suspensión no es condonación. Como todos sabemos, en el mes de marzo, algunos de los bancos, no todos, fueron unos 20 bancos más o menos, comenzaban a generar una serie de medidas de moratoria, donde básicamente te prorrogaban el pago de préstamos por un periodo de 3 meses, algunos
aplicaron solamente el pago de préstamos, préstamos de carro, préstamos personales, otros no lo aplicaron a tarjetas de crédito, otros sí, en fin. En el mes de abril se estuvo viendo el tema, parte del mes de marzo y el mes de abril se estuvo viendo el tema de las leyes que estaban en la Asamblea y que fueron aprobadas y que se pasaron a presidencia para ser sancionadas y que el presidente no terminó sancionando, ¿no? Sino la ley 152. Entonces, sencillamente lo que hizo el Estado, el gobierno nacional, fue negociar y básicamente lo que hicieron es que la moratoria ahora ya no es por 90 días, sino es hasta el 31 de diciembre del año 2020 y aplica a préstamos personales, de auto, hipotecarios, residenciales, tarjetas, préstamos a la pequeña y mediana empresa, al transporte, etcétera. Y los bancos pues se comprometen a no ejecutar garantías. Es importante que esto lo tengamos claro. Es una moratoria. Los bancos no te están condonando la deuda, no te están perdonando la deuda. Sencillamente los intereses van a seguir sí, van a seguir corriendo, con lo cual es preciso renegociar con los bancos los términos de sus préstamos. Lógicamente, y regresando un poco más atrás a la ley 152, que suspende el pago de servicios públicos como el agua, teléfono, etcétera. Esto no es aplicable para todo el mundo tampoco. Esto aplica para familias con ingresos menores a $2,000 mensuales, familias que puedan probar que su ingreso familiar ha sido reducido, personas que trabajen por cuenta propia, por ejemplo, independientes, la micro y pequeña empresa, perdón, que hayan sido afectadas en sus ingresos y que lo puedan efectivamente comprobar, la persona que se le haya suspendido su contrato de trabajo, las personas que le hayan aplicado reducción de jornada, que trae consigo ese elemento de reducción de salario, las personas que hayan sido destituidas o hayan sido despedidas de sus trabajos, también pueden aplicar a esta medida. Y lógicamente también entran los restaurantes, los bares, los casinos, medios de transporte, servicios públicos, de transporte de servicios públicos y privados que hayan sido afectados en sus ingresos, los jubilados y los pensionados. En el caso de los bancos, pues lógicamente vas a tener que ir y va a ser preciso renegociar tu deuda. Por otro lado, el 13 de mayo se expidió el decreto ejecutivo 154, que ya pues tiene que ver con las casas de empeño, donde suspenden los plazos de los contratos de prenda, suspenden el cobro de los intereses por mora, recargos, multas, etcétera. Las casas de empeño entonces no van a poder aumentar interés, ni siquiera después de llegar a un acuerdo con el cliente. Y una vez que cese el estado de emergencia, la casa de empeño entonces debe prorrogar por un término igual al periodo de duración de ese estado de emergencia los pagos que la persona tenga que hacer. O sea, es otra medida que se ha tomado y que es de reciente data. De manera tal pues que la casa de empeño y el cliente deben llegar a un mutuo acuerdo, ¿no? Para establecer el plazo máximo en el que se pagarán los capitales y el intereses pues, los cobros del cobro que fue suspendido. Y estos acuerdos tendrán un plazo de hasta 1 año.